Continuamos nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy comenzamos el capítulo 2 y nosotros al estudiar versículo por versículo podemos estudiarlo, mis hermanos, durante todo un año. No importa, lo importante es conocer bien esta carta. Nuestro tema de hoy se titula No somos buenos. No hemos nacido buenos, mi hermano, ¿no? Hay dos filósofos que le han hecho mucho daño a la humanidad. Uno de ellos, ¿por qué? Porque ellos dijeron que los niños nacen inocentes, sin pecado, sin culpa. Y eso le ha hecho daño a nuestra sociedad. Por eso nuestra sociedad está como está, por causa de estos dos filósofos. Uno de ellos era John Locke. Este filósofo inglés que nació en el año de 1632 dijo que al nacer la mente de toda persona es como una hoja en blanco, una tablilla en blanco. Y que sobre esa tablilla el ambiente, las experiencias iban a escribir. O sea, a un niño nacía neutral, inocente, la sociedad era quien lo formaba, ¿no? Él dijo que los niños nacen neutrales, sin experiencia, sin moralidad, sin ideas, sin conceptos. Entonces le corresponde a la sociedad colocar su marca sobre esa tablilla en blanco y de este modo crear la clase de carácter que la sociedad quiere ver en este niño inocente. Es decir, entonces al final, si este niño crece y mata a un hombre, a una persona, él no es el culpable, sino ¿quién? La sociedad, porque fue la sociedad quien lo formó. Bueno, esto ya está pasando. Este es el argumento de todos los abogados hoy en día, ¿no? No, ese hombre no es el asesino es la sociedad que lo formó. Y utilizan el argumento de este filósofo. El otro filósofo fue el francés, Juan Jacobo Rousseau. Nació en el año 1713 y dijo, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. O sea, el hombre nace sin pecado y la sociedad es quien lo convierte en pecador. Ahora, según este principio, el ser humano es inocente, libre, empático, pero son las instituciones sociales, la desigualdad, la propiedad privada, quienes introducen en los niños la avaricia, la competencia, dañando de esta manera su bondad original. Otra vez, si un hombre mata a una persona, ¿a quién se le debe culpar? No al que mató, sino a la sociedad que lo corrompió. Ahora, nuestra sociedad moderna se vio influenciada por estos filósofos y dijo, bueno, eduquemos bien. Si educamos debidamente, de modo inevitable, se va a terminar con el crimen, la violencia y el derramamiento de sangre. Eso dijeron, hay que educar bien a las personas. Y entonces así erradicamos la violencia y la delincuencia. Y en Estados Unidos se aplicó esto. ¿Y cuál ha sido el resultado? En Estados Unidos tenemos a los criminales más educados del mundo. Es decir, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Porque el hombre se volvió criminal, pero ahora educado, formado en la mejor de las universidades. Esto es el resultado de la filosofía del hombre sin la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos va a enseñar otra cosa diferente a lo que el mundo enseña. De manera especial esta carta a los Efesios. Hasta aquí hemos visto dos párrafos muy grandes. El primero de ellos ha sido un himno de alabanza a Dios por los 6 grandes regalos que hemos recibido cuando Cristo nos salvó. Hemos sido elegidos, predestinados, redimidos, la esperanza, la herencia, el sello del Espíritu Santo. Y el segundo párrafo es una oración de gratitud por los efesios.
Ahora llegamos al tercer párrafo de esta carta, donde vamos a encontrar el tema de la salvación desde una perspectiva más del hombre que de Dios. Más terrenal, más humano, más personal. Antes, Pablo nos abrumaba con la trascendencia de la obra de Dios en la salvación. Ahora nos va a mostrar las emociones de nuestra conversión. Antes Pablo se centraba en la sublime gracia de Dios. Ahora Pablo, en cambio, se centra en la culpable perdición del hombre. Antes el apóstol levantaba sus manos hacia el cielo en alabanza y adoración. Ahora levanta un dedo acusatorio hacia la tierra. Vosotros no sois buenos. Ahora Pablo empieza esta sección con palabras fuertes de denuncia de nuestra condición antes de nuestra conversión. Con esta primera frase, literalmente, versículo 1, y a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, esto lo dice literalmente en el original, porque la frase, Él os dio vida, del versículo 1, no está en los manuscritos más antiguos. Tú sabes que la Biblia, el original del texto bíblico no existe, se destruyó. Pero lo que tenemos hoy son copias que se hicieron, porque antiguamente para que un documento se preservara se necesitaba copias. Y hay más de 25,000 copias del Nuevo Testamento. Eso es lo lindo. Pero en las copias, cuando se hacían a mano, algún escritor, para darle más sentido al verso, le agregó y Él os dio vida. Pero no altera. Eso que agregó el copista no altera lo que Pablo quiso decir. ¿Por qué el apóstol comienza de esta manera? Vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué empieza así? Por el hecho de que, de que solo entenderemos la magnitud de la salvación, mi hermano, mis amigos. Solo entenderemos la magnitud de la salvación de Dios si previamente hemos entendido la magnitud de la miseria de la condición humana. En otras palabras, mi hermano, nadie entiende el valor de un remedio si antes no entiende su enfermedad. ¿Amén? Hay mucha gente que no quieren tomar ciertos remedios y uno le dice, pero tienes que tomar. Si no tomas este remedio te vas a morir. Tu enfermedad es grave. Entonces nos tienen que hacer ver lo terrible de la enfermedad para que recién valoremos el remedio. Bueno, eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo quiere que seamos más conscientes de nuestra perdición antes de conocer a Cristo, para apreciar más la grandeza del amor de Dios, que nos ha dado la salvación. Si le hacemos caso a esos filósofos, John Locke o Juan Jacobo Rousseau, de que el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, entonces nunca comprenderemos nuestra necesidad desesperada de ser salvos. ¿Qué nos recuerda de nuestra condición antes de conocer a Cristo el apóstol Pablo? 4 circunstancias de nuestra vida sin Cristo. Hoy vamos a ver 2 y la próxima semana los otros 2. ¿Amén? ¿Recuerdas tú que en el mundo, en el universo hay 2 reinos? El reino, ¿te acuerdas? El reino de Satanás, el reino del pecado y el reino del pecado, de Satanás y de la muerte. Nosotros estábamos aquí en este reino, pero gracias a Cristo fuimos trasladados al otro reino, al reino de Cristo,
de la santidad y de la vida. ¿Amén o no? ¿Están acá? No olvides esto, mi hermano. Solo hay dos reinos. El reino de Satanás, donde estábamos antes de conocer a Cristo, es el reino de la muerte, es el reino del pecado y es el reino de Satanás. Y fuimos trasladados por gracias a Cristo al reino de Dios, al reino de Cristo, al reino de la vida y al reino de la santidad. Lo que Pablo va a hacer es recordar nuestra vida cuando estábamos en el otro reino. Eso es lo que va a hacer Pablo en este capítulo 2. Recordarnos de dónde nos sacó el Señor. Mi hermano, para que nosotros cuando participemos de la Santa Cena seamos muy agradecidos a nuestro Dios de lo que Dios hizo para sacarnos de ese reino y trasladarnos a su reino. Amén. ¿Cómo era nuestra vida cuando estábamos aquí, mi hermano, en este reino? Eso es lo que nos va a hablar Pablo ahora. Pablo nos va a decir en primer lugar el estado en que nos encontrábamos en este reino. Pablo nos recuerda, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Os dio vida, no está en los manuscritos más antiguos. Pablo está diciendo, vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo nos encontrábamos? Nos encontrábamos en un estado de muerte espiritual, aquí. Cuando tú y yo, mi hermano, estábamos en este reino antes de conocer a Cristo, estábamos muertos espiritualmente hablando. Cuando la Biblia dice que estábamos muertos espiritualmente hablando, estaba diciendo que nosotros estábamos aquí incapacitados de buscar a Dios. No buscábamos para nada el reino de Dios, no amábamos a Dios, amábamos el pecado, pero no a Dios en este reino. Literalmente la palabra muerte significa separación. Nuestro estado antes de conocer a Cristo era de separación de Dios. Estábamos aquí separados del reino de Dios, separados de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Tener cercanía y comunión con Dios es tener vida abundante. En este reino, mi hermano, nosotros tenemos comunión, amistad con Dios. Y por ende tenemos vida abundante. El creyente con vida abundante es el cristiano que está en el reino de la vida y disfruta de la amistad, de la comunión con Dios. Amén. ¿Notas, mi hermano? La palabra muerte significa separación. Tener cercanía y comunión con Dios es tener vida abundante. En cambio, no tener amistad con Dios, no adorarlo, no servirlo, es vivir separado de Dios. En este reino, mi hermano, tú y yo no adorábamos a Dios. Tú y yo no buscábamos a Dios. Estábamos separados de Él. Vivir separados de Dios nos ocasionó morir espiritualmente hablando. Nuestra alma quedó separada del Creador. Nos enemistamos con Dios cuando decidimos desobedecerlo. Y esta enemistad trajo consecuencias terribles a nuestra vida. En primer lugar, vacío existencial, falta de propósito. Cuando tú y yo estábamos aquí, no teníamos propósito en la vida. ¿Cuánta gente sin Cristo se suicida allá afuera porque no tiene propósito en la vida? Él no sabe de dónde viene, qué hace aquí y a dónde va. Nosotros sí. Los que estamos en el reino de la vida sabemos de dónde hemos venido, qué hacemos aquí y a dónde vamos.
Pero el que se encuentra en el reino de la muerte, de Satanás y del pecado, no tiene propósito, tiene un vacío existencial. En segundo lugar, está ciego espiritualmente hablando, ha quedado incapacitado de buscar a Dios. La persona que está en este reino, que no tiene a Cristo en su corazón, no busca a Dios, no quiere saber nada de Dios, no quiere obedecer la palabra de Dios. Tú le comienzas a hablar de la Biblia y te va a decir, oye, no me hables a mí de la Biblia. Está enceguecido, no me hables a mí acerca de Dios. Yo creo a mi manera y vivo a mi manera. Por último, indiferencia. No ama a Dios y no ama a su prójimo. Puede dejar de amar a su esposa y no tiene problemas. Puede adulterar, puede dañar a sus hijos y no se hace problemas. No siente que esté haciendo algo malo, porque está en el reino del pecado. Este es el tipo de muerte que Pablo tiene en mente aquí en su carta, cuando dice, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Con esto no estamos diciendo que la persona no regenerada sea incapaz de hacer el bien y solo cometa delitos y pecados. Alguno puede pensar, pero pastor, una persona que está en el reino de Satanás no hace nada bueno. No, sí, hace cosas buenas. El Señor Jesús lo dijo en Lucas 6:33, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis?, le dijo el Señor Jesús a los judíos. Porque también los pecadores hacen lo mismo, también hacen lo bueno. No olvidemos que hemos sido creados a imagen de Dios. Toda la humanidad, todos hemos sido creados a imagen de Dios. Pero por causa del pecado esta imagen se ha distorsionado. Entonces, cuando estamos en este reino del pecado, de Satanás y de la muerte, el hombre hace algo bueno, no lo hace para honrar a Dios, lo hace para glorificarse a sí mismo. Esa es la gran diferencia. Cuando tú estás en el reino de Dios, mi hermano, y haces algo bueno, lo haces para glorificar a Dios. Pero cuando estás en este reino, las cosas buenas que tú haces, lo haces para glorificarte a ti mismo. Tú has visto la gente allá afuera, va y ayuda, ¿no? Ha habido un terremoto, recoge alimentos y lleva, pero lo hace para recibir aplausos de la gente. Lo hace para ganar votos. Lo hace para que digan qué buena persona es. Pero en el fondo no es una buena persona. No olvidemos, mi hermano, todo será horizontal, pero nada vertical. Nada bueno que haga podrá acercarlo a Dios. Está sucio por el pecado. Todo lo bueno que pueda hacer no podrá permitirle acercarse a Dios porque está sucio, manchado por el pecado. Las facultades espirituales del hombre sin Dios están anuladas, apagadas. Está muerto espiritualmente aunque está vivo físicamente. Aquí el hombre puede estar vivo físicamente, pero está muerto espiritualmente. Mi amigo, yo no puedo decirte lo contrario. Si hoy tú nos visitas y no estás en el reino de Dios y estás en el reino de Dios, tú puedes estar caminando vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Estás incapacitado para buscar a Dios. Pero pastor, pero va a la iglesia los domingos, sí. Es religioso, pero no busca a Dios. Busca la religión, pero no busca relacionarse con Dios.
Una cosa es religión y otra cosa es relación con Cristo. La religión es tratar de agradar a Dios con tus propias fuerzas. La relación con Cristo es dejar que Cristo obre en nuestras vidas. Esa es la gran diferencia. Sí, aparentemente busca a Dios, pero no, es religioso. Pero no busca a Dios, no busca agradar a Dios. Este hombre que está aquí va a la iglesia el domingo, ¿no es cierto? El domingo se golpea el pecho, pero de lunes a sábado es un diablo. Y hasta el domingo se convierte en diablo, pero en su iglesia. Ese está muerto espiritualmente. Está incapacitado de buscar a Dios. Es un muerto viviente, no necesita consejos de nosotros para vivir mejor. A alguien que está en este mundo aquí, tú no le puedes dar consejos para tratar de mejorar su matrimonio. Él no puede. Si tú le dices tienes que amar a tu esposa, él está incapacitado para amar, él no puede amar. Si tú le dices, mira, tienes que portarte bien, está incapacitado para portarse bien. Él no necesita un consejo tuyo, él necesita que le compartas el evangelio para que salga de este reino. Lo que necesitas es compartirle el evangelio para que Cristo lo traslade a su reino. Y aquí sí el Espíritu Santo nos capacita para amar, para agradar a Dios. Por eso esta semana, cuando vamos a presentar esta obra, es justamente para eso, para presentar el evangelio a los que no conocen a Dios y sean trasladados al reino de Cristo, porque mientras que estén en este reino, su destino final será la separación de Dios por toda la eternidad. En este reino el hombre está incapacitado para buscar a Dios. Está muerto espiritualmente. Mi hermano, yo quiero que tú lo entiendas. Así estaba tu vida antes de conocer a Cristo. Así estaba mi vida antes de conocer al Señor. La causa por la cual estamos muertos espiritualmente hablando o separados de Dios es por nuestros delitos y pecados. No es que nosotros éramos víctimas, no, éramos pecadores, ofendimos a Dios, decidimos rebelarnos contra Dios. El profeta Isaías escribió en Isaías 59:2: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado ha levantado una pared entre Dios y nosotros. Eso es lo que ha hecho el pecado. Yo no puedo ir y tratar de entrar al reino de Dios por mi cuenta. No, hay una tremenda pared aquí que el pecado ha levantado. Por eso vivo separado de Dios. ¿Qué diferencia hay entre delitos y pecados? Ninguna, son prácticamente sinónimos. La palabra delito del griego paraktoma significa desviarse del camino correcto. Voy con mi carro, el que está aquí se ha desviado del camino correcto. Esa es la palabra delito. Y la palabra pecado, amartía, significa no dar en el blanco. Cuando tú tiras una flecha y no le das en blanco y le das a cualquier parte. En ambas palabras hay desviación y pérdida. Y así es la vida de la persona no regenerada, no salva. Su vida, el que está aquí, su vida ha perdido el rumbo correcto. El que se encuentra en este reino ha perdido el rumbo correcto. No sirve para el propósito para el cual fue creado. Ha quedado
en depravación total. Romanos 3, 11 al 12 dice el que está en el reino de Satanás, del pecado, el que está en el reino de la muerte. Dice Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Pablo, depravación total. Y esto lo vemos, mira, desde los niños, desde que un bebé nace. Papás, no te dejes engañar por la psicología moderna. Los niños no llegan al mundo buscando a Dios y su justicia, ni siquiera llegan al mundo con una inocencia neutral, llegan al mundo buscando la satisfacción de sus deseos pecaminosos y egoístas. ¿De dónde les viene a los niños esta depravación? No es una conducta que la aprendieron cuando crecieron, no, es una condición heredada. Los niños lo recibieron de sus padres los recibieron de sus padres, y a su vez esos padres lo recibieron de sus padres, hasta que llegamos a Adán. Adán introdujo la naturaleza del pecado al desobedecer a Dios, y cuando Adán engendró un hijo, dice Génesis 5:3, engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, conforme a su imagen, con naturaleza de pecado. Los hijos de Adán llevaron todos ellos la huella del pecado. Por eso es que uno de sus hijos mató a su hermano. Porque todos somos asesinos por naturaleza. Mi hermano, cuando yo veía nacer a mis nietos, he visto nacer a mis 3 hijas, 3 nietos. Digo, Señor, Él viene con una naturaleza de pecado. Cuando ves a los niños quitarse los juguetes, eso es producto de la naturaleza de pecado en nuestro corazón. A un niño tú no le tienes que enseñar a mentir, no le tienes que enseñar a desobedecer. El niño por naturaleza es mentiroso, es desobediente. La caída de Adán manchó a toda la raza humana con el pecado. Pablo lo dijo así en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nadie nace verdaderamente inocente o bueno. Nadie nace bueno, mi hermano. Ningún niño nace bueno. Y luego la sociedad lo corrompe. Todos nacemos con el corazón corrompido. El único que nació sin naturaleza de pecado fue Cristo, porque Él nació de forma sobrenatural. Todos nacemos con la mancha del pecado. David escribió, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No fue concebido un acto de fornicación, ni que el sexo sea pecado, sino que David dijo que había sido concebido con una naturaleza contaminada, con tendencias pecaminosas y con malos deseos desde el mismo momento de su concepción. Un niño no se convierte en mentiroso cuando miente, sino que miente porque ya es un mentiroso. El niño oculta su falta, tú lo ves. El niño es desobediente, tú le dices, no metas el dedo allí, no metas el dedo. Y el niño, ¿qué va a hacer? Va a meter el dedo en el enchufe. Le quita su juguete al otro niño. Nosotros nos reímos, pero ese niño es producto nació con una naturaleza de pecado.
inclinada al mal. Por eso que necesitamos que nuestros hijos conozcan el propósito, la tarea más grande de un padre cristiano es que sus hijos lleguen a conocer a Cristo. Jesús confirmó esto cuando dijo, Mateo 12:35, el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mateo 15:18-19, y lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón sale ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Fue esta condición de estar muertos espiritualmente por causa de nuestros delitos y pecados lo que nos alejó de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dos, el estilo de vida que llevamos. Lo segundo, mi hermano, el estilo de vida que llevamos. Pablo agrega, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hay un versículo un poquito más grande. No sé quién me está poniendo el PowerPoint. Lo que está diciendo el apóstol es que al estar muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, eso se reflejaba de manera natural en nuestra manera de vivir. Mi hermano, el estar muerto espiritualmente se reflejaba en cómo vivíamos. Aquí, en este reino, mi hermano, nosotros, el pecado, la vida de pecado se convirtió en un estilo de vida. Por eso el apóstol dijo, los cuales anduvisteis. Ahí recién, versículo 2, en los cuales anduvisteis. Se me ha perdido. ¿Dónde está el pastor Sergio? Ayúdame, Sergio, allí en los cuales anduviste. Lo que está diciendo el apóstol es que al estar muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste. Cuando el apóstol dice anduviste, está diciendo de que estábamos complacidos con ese estilo de vida pecaminosa. Nos gustaba la vida pecaminosa que llevábamos. Aquí amábamos el pecado y no amábamos a Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús de las personas de su época? El Señor Jesús les dijo en Juan 3:19, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres no aman la luz. Los hombres sin Cristo no aman la luz. Aman el pecado. Aman el pecado. Cuando no éramos cristianos verdaderos, no teníamos al Espíritu Santo para vencer el pecado, por lo que el pecado aquí nos dominaba, nos esclavizaba. Como dijo el Señor Jesús, el que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí éramos esclavos al pecado. No teníamos al Espíritu Santo. Muertos espiritualmente, incapacitados para buscar a Dios. Pastor, ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo logramos salir de aquí? Gracias a Cristo. Nosotros no buscábamos a Dios, pero Cristo nos buscó a nosotros. Y nos trasladó, nos resucitó y nos trasladó al reino de
Cristo al reino de la vida, al reino de la santidad. Fue una obra de Cristo. Sin Cristo tú y yo no hubiéramos podido llegar aquí. Por eso todos los días le digo a Cristo, gracias, gracias, gracias. ¿Amén? ¿Amén o no? Si el Hijo os libertare, Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. Mi amigo, tú necesitas a Cristo. Si hay alguien que aún no conoce a Cristo, déjame decirte, estás en este reino del pecado. Yo no puedo mentirte, no puedo engañarte. Tú no buscas a Dios. Tú necesitas ser liberado por Cristo. Cristo, lo lindo del Evangelio es que Cristo logró nuestra salvación y perdón en la cruz del Calvario. ¿No te gustaría recibir, mi amigo, la salvación que Cristo ofrece y ser librado y trasladado al reino de Dios? Solo tienes que aceptar esa salvación. Solo tienes que decirle a Cristo que venga a gobernar tu vida, que perdone todos tus pecados. Solo necesitas arrepentirte y confiar en Jesús. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.